Bien, buenos días, qué gusto tenerlo en casa. Vamos a iniciar esta conferencia en la Carta a los Romanos, capítulo 6, verso 16. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así el texto: ¿no comprenden que si ustedes se entregan a alguien como esclavos, los esclavizará para que les sirvan? Pueden escoger hacer el pecado y morir, o obedecer y ser justos. Por favor, oremos. Orar es hablar con Dios, es una petición. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que despierte nuestra alma. Tú eres el que pone el querer. Por favor, dígale así para una mujer que está aquí, si está de acuerdo conmigo: despierta mi alma, o pon el querer en mí. Inspírame, Señor, en ti. Porque lo que me vas a hablar es para mi bien, solo para mi bien. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Estoy en la serie En el reino de Dios hay reglas, o un orden, una disposición. En el reino de Dios hay reglas. Esta conferencia la he titulado Dos poderes. Dos poderes. Atienda a esta verdad, es para usted y para mí. Todo ser humano, usted o yo, varón o mujer, de la edad que sea, es gobernado o está bajo el control del pecado o la justicia. Se lo vuelvo a decir: todo ser humano, usted o yo, los más de 8,000 millones que habemos en todo el planeta Tierra, todo ser humano es gobernado o está bajo el control del pecado o la justicia. El pecado actúa por la naturaleza caída y las concupiscencias carnales corruptas que tenemos los hombres. Repito, el pecado actúa por la naturaleza caída y las concupiscencias carnales corruptas que tenemos dentro. La justicia actúa por la fe en Dios, Cristo, la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Repito, la justicia actúa por la fe en Dios, Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Aquí en este auditorio habemos desde adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, varones, mujeres, aquí, pecadores y justos. Lo habemos sin temor a equivocar. Espero no ofender a nadie, pero la verdad, o aquí hay gente que está practicando un pecado, la mentira, la fornicación, no sé, robando, mintiendo, aquí hay. Pero también habemos seres humanos que hablamos la verdad, hemos contraído matrimonio, hemos estado unidos con ella, con él en fidelidad los años, 1 año, 2 años, 30 años. Mi amado hermano, que lo admiro, le doy gracias por su vida, me bendice mucho mi amado hermano Beto y mi hermana Magdalena. 51 años ya, amado hermano. Un tostón y 2 más. Dice, un tostón y 2 años más de casados. Ellos me desafían a mí. 31 años, acabamos de cumplir apenas, ¿no? Somos unos bebés, mi esposa y yo todavía. A eso me refiero. Aquí habemos gente que está pecando desde con su mente, sus emociones, lo que tiene dentro, no sé. Pero gente que ya no. De eso se trata esta conferencia, para que estemos atentos. Porque de eso se trata cada conferencia. Y vamos a ver un pasaje bíblico un poquito larguito, pero ahí vamos a ver a los dos tipos de gentes: el pecador y el justo. Y síganme con atención, vayamos juntos por favor a Génesis 19, Génesis capítulo 19, leemos del versículo 1 al versículo 11. Génesis 19, versículo 1 al versículo 11. Estos textos los voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Reina Valera 2015. Dice así Génesis 19:1. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al anochecer. Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma, y al verlos se levantó Lot para recibirlos, postrándose a tierra, y les dijo: he aquí, señores míos, vengan por favor a la casa de su siervo, pasen la noche y lávense los pies. Por la mañana se levantarán temprano y seguirán su camino. Pero ellos respondieron: no, sino que pasaremos la noche en la calle. Siguiente versículo. Pero él insistió mucho, así que fueron con él y entraron en su casa. Él les preparó un banquete, hizo panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad
Los hombres de Somoza, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron aquí esta noche? Sácanoslos, para que los conozcamos. Conozcamos quiere decir para tener relaciones sexuales con ellos. Sigo leyendo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta detrás de sí y dijo: por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. He aquí, tengo 2 hijas que todavía no han conocido varón, es decir, son señoritas. Las sacaré pues y hagan con ellas como les parezca. Solo que no hagan nada de estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo. Siguiente versículo. Ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: este vino para residir como forastero y ahora habrá de erigirse como juez. Ahora te haremos a ti más daño que a ellos. Insistieron mucho con el hombre y se acercaron para romper la puerta. Verso 10. Entonces los hombres, entiéndase los 2 ángeles, extendieron las manos, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban junto a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de modo que se fatigaban por abrir la puerta. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es mi amo? Si tú dices que es Dios, ya no practicas pecados. Pero si tú dices que es Dios y sigues practicando pecados, Dios no es el poder que te gobierna, es el pecado. Por eso leí estos textos como introducción. ¿Pudieron ver ahí a justo, injusto y pecadores? ¿Sí lo vieron? Les explico, para darme a entender mucho mejor. Tanto la justicia como el pecado tienen una potencia descomunal que produce acciones. Se lo vuelvo a decir. Tanto la justicia como el pecado tienen una potencia descomunal que produce acciones. Síganme con atención, por favor. Dependiendo a quién nos sujetamos, usted y su servidor actuaremos. Se lo vuelvo a decir, dependiendo a quién nos sujetamos, usted y su servidor actuaremos. Sigan atendiendo, por favor. Lot era gobernado por la justicia. En cuanto vio a los ángeles, ¿qué les manifestó Lot? Respeto, se tiró a tierra, se postró a tierra. ¿Qué más les mostró Lot? Les ofreció hospedaje en su casa. Eso ha sido justo. Le dio de manera generosa lo mejor que tenía para que cenaran ya a la noche. Sigo leyendo, esto que comenté está en los versos 1 a 3. Sigo leyendo. Cuando llegaron a la casa de Lot, la gente de Sodoma, que era en gran manera depravada, eran homosexuales. A pesar de sus insultos y amenazas, porque la versión Reina Valera dice que hicieron uso de violencia con Lot. A pesar de sus insultos y amenazas, Lot lo recibió de manera amable. No se encendió, no se increpó, no. Lot lo recibió de manera amable y con paciencia, con dominio propio. No se puso a tu por tu, si eres, me vas a conocer. No. Con paciencia, dominio propio. ¿Y qué quería hacer Lot a través de sus palabras y su carácter? ¿Qué quería hacer? Pues quería convencer para que estos homosexuales entraran en razón, se arrepintieran del pecado que ya practicaban, pero que querían poner en práctica con 2 ángeles. Y además Lot, en su afán, fíjense bien, en su afán de que estos homosexuales se arrepintieran, ya no continuaran pecando de manera imprudente e injusta, les hizo una propuesta para que desistieran de su pecado. Ofreció a sus 2 hijas vírgenes para que hicieran con ellas. Estos homosexuales lo que hicieron. Eso dice el versículo 8. ¿Qué observamos de Lot en este comentario que le hago de los textos que ya leímos? A un hombre que lo gobernaba el poder de la justicia. O de otra manera, lo gobernaba el poder que produce virtudes. Porque aquí estamos viendo muchas virtudes, excepto una imprudencia muy grave. Pero fuera de ahí, como Lot era gobernado por el poder, lo voy a manejar así, de las diversas virtudes de Dios,
Entonces, lo que hacía, primero, la manera de comportarse como un justo. Segundo, la manera de comportarse como un pecador de los más perversos. Porque ¿cuántos aceptan que la homosexualidad es el pecado más antinatural que hay en la vida y el más perverso de todos? No sé cuántos lo pueden comprender. Eso es este pecado. Y esa gente es muy difícil. Yo he tratado con ese tipo de gente. Tanto cuando yo trabajé en la empresa donde era gerente, como ya como pastor, he tratado. Son de un carácter muy difícil. No aceptan. De hecho, su servidor le ha predicado el evangelio, yo creo que a más de 10 homosexuales, y nadie ha querido aceptar el evangelio. Yo lo respeto. Yo sigo orando por ellos y por todos, para que entren en razón, se vuelvan a Dios y salgan de ese engaño, de ese pecado en que están atrapados. Pero sigo enseñando. ¿Cómo le respondió esta gente desde adolescentes, porque eran desde adolescentes homosexuales hasta ancianos homosexuales? ¿Cómo le respondieron a lo de esta gente? Dice Génesis 19, versículos 9 y 11. Génesis 19, versículos 9 y 11. Sigo leyendo la Reina Valera 2015. Dice el 9. Ellos respondieron: quítate de ahí. Vean lo grosero. Así es alguien que es gobernado por el pecado. Quítate de ahí. Su señora llega con usted: mi vida no hice de comer. ¿Cómo que no hiciste? Oye, ¿y para qué te doy el dinero? Oye, ¿para qué eres mi mujer? Estoy poniendo diferentes escenarios y puedo manejar otras cosas, porque uno de los pecados que manifiesta, o una de las cosas que manifiesta el hombre pecador, es la ira por su orgullo, porque dice: no, yo no sé. Entonces vuelvo a leer Génesis 19, 9. Ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron, le dicen esto a Lot: este vino aquí a decir a Sodoma, porque ellos sabían que venía de Mesopotamia. Este vino aquí para residir o vivir como forastero. O sea, ni siquiera es de aquí, viene de otra ciudad, viene de otro país. Y ahora habrá de erigirse o levantarse como juez, es decir, ahora este nos va a decir lo que tenemos que hacer. Así actúa una persona que es gobernada por el pecado. Repito, así actúa una persona que es gobernada por el pecado. Yo consumí muchas bebidas alcohólicas, he hablado con un montón de borrachos, para decirlo coloquialmente. Es más, acabo de hablar con uno antes de llegar aquí, que me encontré en la calle, me vine caminando ahí de la casa para acá. Y me lo encontré, y se acercó, me dijo: oiga, me da permiso de ir ahí a su iglesia hoy y pararme aquí y dar mi testimonio. Yo dije: Dios mío, ¿qué testimonio puede dar un alcohólico y borracho? Le dije: no, el púlpito es de Dios y solo al que Dios se lo concede se le da, pero es para predicar la palabra de Dios, nada más. Es que yo hoy me nació ir a su iglesia, pero tiene que dejarme hablar. Pues no lo voy a dejar hablar, Señor, discúlpeme. Es más, le dije: me voy a dar un tiempo y si usted me lo permite, con la Biblia le voy a enseñar para que usted sepa que estoy hablando con la verdad. ¿Para qué es el púlpito? ¿Y quiénes lo pueden utilizar? Nada más. Bueno, pues ore por mí. Claro, ¿qué voy a hacer? Ya le dije: usted necesita a Cristo. Usted no puede sin Cristo. Esto lo que voy a decir es que le dije eso. Dice: no, eso sí no. Yo tengo la mente que es bien poderosa para hacer lo que yo quiero y no quiera. Está bien, pues. Así lo dije. Y así lo dejamos, para no decirle más, porque ahorita se lo voy a enseñar. ¿Por qué mencioné esto? Porque el servidor ha hablado con mucha gente alcohólica y ponen infinidad de argumentos, de justificaciones para seguir pecando, como en este caso le dijeron a Lot: entonces tú nos vas a decir qué tenemos que hacer. Por supuesto que sí, no nos iba a olvidar Lot. Es más, esta gente pecadora no tenía pretexto para decir: no hemos oído la voz de Dios, no conocemos los mandamientos de Dios. Pues Lot ahí vivía, y la Biblia dice que era justo. ¿Era qué? Justo. Donde hay un justo, ¿a poco no es un faro que le está predicando el evangelio a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a la sociedad? ¿A poco no? Es un faro así. Por eso dicen que somos la luz del mundo, los que aún no conocen al Señor. Pero sigo enseñando.
Me quedé en el versículo 9. En la segunda parte dice: ahora te haremos a ti más daño que a ellos. Así es el pecador. Ahora te haremos a ti más daño que a ellos. Hay gente alcoholizada que a mí me ha dicho: o te callas o te agarro golpes. Así. O adúlteros. Yo hablé un día con un adúltero donde yo estaba como supervisor en una empresa y le dije: oye, quiero hablarte del Señor porque tú estás teniendo relaciones íntimas con nuestra secretaria y eres casado. ¿Saben qué me contestó el hombre? Un hombre así como mi tocayo, sí, era físico-culturista y más alto, así. Me dijo: ni sabes lo que me acabas de hacer. O te callas o te agarro a golpes. Ni a mi madre le permito que me diga eso. Yo le dije: ¿me permite decir algo más? Una palabra más y te agarro a golpes. Ah, bueno. Así, quedé temblando, pregúnteme. Sí. Dije un golpe y me desbarato este pueblo. Pero así son. Defienden el pecado, defienden a su amo, pero si a lo que da. Y ahorita les voy a decir más de esto. Dice ahí que insistieron mucho con el hombre, con Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿En qué insistieron? Saque esos dos hombres, queremos tener relaciones sexuales con ellos, sácalos. El pecado es cierto. Cuando a mí me gobernaba el pecado, yo no podía dejar de practicar los pecados. No podía. Me gobernaba. La mentira, la hipocresía, la avaricia, la codicia, la vanidad, el orgullo. Se acercaban mis jefes, yo ganaba mucho dinero cuando tenía como 20 años, mucho dinero, mucho. Y de mi nivel en esa empresa, no era para que vistieran como yo vestía mejor que los profesionales que estaban en esa oficina. Y entonces mi administradora, para aconsejarme, me decía: Arturo, el dinero que te paga la institución no es para que te compres esos pantalones Levi's, esas camisas Levi's. ¿Cuántos los conocieron? Ya hoy ya casi ni, pero cuando yo tenía 20 años, marca Levi's era, olvides, lo mejor de lo mejor. Claro, costaba un billetote. Pantalón más o menos por medio de hoy me costaba como 6,000 pesos de hoy. Una camisa, que solo eran camisas vaqueras, otros 5,000, o sea, era un dinero. Traía zapatos, ya no me acuerdo las marcas, los tenis de las mejores marcas. Pero bueno, todo. Usaba Paco Rabanne. ¿Cuántos saben esa fragancia Paco Rabanne? Sí. Hace 45 años era la fragancia a nivel mundial número 1. Costaba una lana. Hoy estaría costando, no sé si lo hacen todavía, 6,000-8,000 pesos. Pero era lo mejor. O sea, su servidor tiraba el dinero a lo bruto. Espero no insultar a los jóvenes que hacen eso. Pero yo tiraba el dinero a lo bruto. Llegaba mi jefe y me decía, era una licenciada: Arturo, ganas bien, pero no tienes el dinero. ¿Y a usted qué le importa? Bueno, pero así es el pecador. Vamos. En fin, sigo enseñándolo. Dice el versículo 11: y los hombres que estaban junto a la puerta de la casa, ¿quiénes? Los ángeles. ¿Qué hicieron con estos homosexuales? Los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de modo que ¿qué hacían? Se fatigaban. ¿Qué quiere decir se fatigaban? Hacían un esfuerzo intenso y prolongado. ¿Hacían qué? Un esfuerzo intenso y prolongado por hallar la puerta. Así es el pecado. Aquí hay pecadores y justos, o pecadores y justos. Aquí hay. Estás cayendo en fornicación y dices: ya no, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y al otro día, el segundo día, el tercer día, otra vez. Aquí puede haber alguien que consume marihuana, o me está escuchando por internet, o consume cocaína, y dice: ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. 2 o 3 días y otro cocazo. ¿Por qué? Por lo que te estoy enseñando ahorita. Amados, en el universo y en la tierra solo hay 2 poderes. Di conmigo: en el universo y en la tierra solo hay 2 poderes, no hay más. Y lo tienes que creer. Pero si no, respeto tu voluntad, y en tanto no lo creas, tú vas a seguir siendo gobernado por el pecado, porque lo vas a justificar. Atienda esta verdad. Cuando el poder o potencia que gobierna al ser humano es el pecado, repito, cuando el poder o potencia que gobierna al ser humano es el pecado,
En este caso, el de los sodomitas era la homosexualidad. Cuando somos gobernados por el pecado, atiéndanme por favor, adolescentes, jóvenes, tercera edad, cuando somos gobernados por el pecado, por favor escúchenme, ningún argumento conforme a la razón o la verdad, ningún aviso o advertencia de perder la vida por practicar pecados o aún castigos a los pecadores, nada nos hace arrepentirnos o darle la espalda a nuestros pecados y sujetarnos a la voluntad de Dios. Nada. Yo tenía 20 años cuando comenzó el SIDA. 20 años cuando comenzó el SIDA. Yo era un promiscuo. ¿Sí sabe lo que es eso? Yo le daba vuelo y hilacha. ¿Para qué digo todo lo demás? Ya sabe usted lo que es ser un promiscuo. Ya estaba el SIDA. Yo tenía miedo. Pero seguía. ¿Lo puede entender? Oiga, me decían, yo trabajaba en el Seguro Social. Me decían los médicos, directores, diferentes médicos que estaban cerca de mí, trabajaba en una clínica general muy grande. Arturo, ya párale, se ha disparado el SIDA como nunca. Y en la ciudad donde yo vivía, más, porque es una ciudad que transita mucha gente de Centroamérica, Suramérica. Y me decían, no, llegaron unas mujeres de Guatemala, llegaron unas de El Salvador, Arturo, es tanto, wow. Estoy abriendo mi corazón para decirle cómo domina el pecado, cómo subyuga el pecado, cómo, aunque te digan razones, médicos me decían el SIDA. Yo veía un montón de sidosos compañeros míos se fueron muriendo de SIDA. ¿Y qué creen que hacía este pecador? Yo seguía, nada te va a detener, varón, mujer que estás aquí o escuchándome por las plataformas, si tú eres cautivo por lo menos de un pecado o más. Génesis 19:11b, Génesis 19:11b, dice que los ángeles dejaron a estos homosexuales privados de su vista, no veían ya, pero aún cieguitos o ciegos, estos por su pecado continuaban buscando la puerta para derribarla y la continuaron buscando hasta que terminaron cansados. ¿Cómo terminaron estos pecadores? Cansados. ¡Wow! Digo yo, sé si fuéramos los cristianos, esto fue otra cosa. Entonces, usted como su servidor pudo observar en esta gente de Sodoma la fuerza o potencia del pecado, como jala, como arrastra, como consuma, como nos lleva hasta que consumimos nuestro pecado. ¿Lo puedo captar? Mientras usted que está aquí, que es pecador, pecadora, cuando digo pecador, pecador, usted practica pecados. Ira, avaricia, vanidad, mentira, un montón de pecados sexuales y muchos más, para no alargar más esta parte de la enseñanza. Usted que está ahí, le voy a decir esta verdad. Cuando gobierna el pecado, no hay nada que los aparte o separe de él. No hay nada. Si lo quiere anotar y luego leer en su casa, Jeremías 6:29, es un texto que habla de una figura, que aquí el Señor está hablando de los judíos, Jeremías 6:29, donde dice, aunque yo les eche lumbre, pero van a seguir ahí. Y ahí siguen. La mayoría de los judíos terminaron en el infierno, o se arrepintieron. La palabra pecado, si gusta anotarlo, del vocablo griego hamartía. La palabra pecado del vocablo griego hamartía tiene varias definiciones, solo le doy dos. Uno es perder el camino. Pecado hamartía, perder el camino. O el estándar de perfección. Perder el camino o el estándar de perfección. Le doy una definición más amplia. El pecado es un poder estructurado. El pecado es un poder estructurado o tiene un orden de deformación o alteración moral, de deformación o alteración moral, es decir, tuerce lo equitativo, promueve la conducta perjudicial con determinación y propósito, rechaza toda autoridad, estimula el engaño y la vanidad,
mantiene a las personas en la necedad o fuera de la razón y la verdad, y en la terquedad u obstinación, y hace que el ser humano se justifique de todo lo malo que hace, y desde luego rechaza a Dios y hasta se burla de él. Rechaza a Dios y hasta se burla de él. Si gusta anotarlo y leerlo en su casa, Salmo capítulo 10, versículos 3 al 6. Salmo capítulo 10, versículos 3 al 6. Y en la carta de los Romanos, capítulo 1, se me va ahorita el versículo, pero es el último versículo de Romanos 1, si gusta buscarlo. Ahí dice que el pecador se goza con los que pecan. Véanlo, está en el último versículo de Romanos 1. El pecador se goza con el que practica pecados, y sí, yo digo que sí. Yo no estaba en torno a otros borrachos como yo, fuese en la cantina, a la casa de compañero del trabajo, aún en la calle, porque se denigra tanto el alcohólico que ahí en la banqueta de X. ¡Ay, salud con cada hija! Se deleita. ¿Pero por qué? Porque está gobernado por este poder. Está engañado. Y el ser humano, en tanto esté gobernado por este poder, no va a salir de ahí. Pero ¿cuántos hemos comprobado que Dios es bueno? Y que Dios no quiere que seamos destruidos. Entonces escúcheme con atención, por favor. Dios, por su gran amor, por su gran compasión, por su misericordia hacia toda la humanidad, los miles de millones que hoy viven en este planeta Tierra, los miles de millones que han vivido atrás de nosotros, los miles de millones que todavía vivirán adelante de nosotros, repito, Dios, por su gran amor, envió un poder que quien lo recibe por la fe lo hace libre, no únicamente del poder del pecado, sino también del poder de la muerte. Te lo vuelvo a decir, Dios, por su gran amor, compasión, misericordia hacia toda la humanidad, Dios nos ama a todos por igual, envió un poder que quien lo recibe por la fe lo hace libre, no únicamente del poder del pecado, sino también del poder de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2, Romanos capítulo 8, verso 2. Aquí leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice este texto: porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, ahí síganme con atención por favor, los libera del poder del pecado y de la muerte. Pregunto, amados, amadas, ¿quién te libera a ti? ¿Quién me libera a mí de todo pecado? ¿Quién? Dios. Dios. A mí el que me hizo cuerdo o de buen juicio es el poder de Dios. A mí el que me sigue haciendo, porque el trabajo no termina solo con el nacimiento nuevo, continúa con la santificación. A mí el que me sigue haciendo una persona que esté dando frutos o carácter o conducta que bendice, que es de beneficio, que es útil, es el poder de Dios. En las siguientes conferencias, si Dios me da vida, te hablaré que ese poder de Dios obra por Cristo y otras, la palabra de Dios. Pero ahorita solamente voy a tocar esta conferencia en la que Dios me dijo, en los dos poderes, pecado o justicia. La palabra poder o ley, que dice Reina Valera 60, la palabra poder que aparece aquí en la versión Nueva Biblia Viva, o ley que aparece en la Reina Valera 60, ambas tienen su origen en el vocablo griego nomos, acento en la O, nomos, la primera O. Esta expresión poder o ley de este vocablo griego, su significado es origen, que da fuerza o energía para una acción. Repito la definición: poder o ley, nomos, fuerza o energía para una acción, para vivir separado del pecado y consagrado a Dios, para vivir separado del pecado y consagrado a Dios. Nadie te saca a ti, cuando digo sacar es echar fuera. Nadie te echa fuera a ti, nadie me echa fuera a mí de mis pecados, de tus pecados, más que el poder de Dios. No hay otro. No hay otro. Y para eso estamos aquí congregados, para recibir un mensaje de Dios que termine con nuestra vida arruinada, si así está su vida. Que termine con nuestra salud física, emocional, espiritual arruinada. El pecado, ¿sabes qué hace con tu vida, con la mía? Nos arruina.
Nos arruina espiritualmente porque nos aleja de Dios. ¿Y nos aleja de quién más? De la misma sociedad. A ver, dígame, ¿usted le agrada estar con gente iracunda? A mí no. Tenía un empleado que era iracundo. No. Era peor que el genio de la lámpara de Aladino. ¿Quién sabe esa historia, verdad? Que nada más lo frotaban y le salía el genio. No, era explosivo. Llegaba a mi oficina, era mi empleado, yo era el gerente. Yo le decía, señor, ¿en qué le puedo servir? En mí, en nada. Yo decía, órale. Y un día yo le dije, oiga, ¿y usted, hay gente con la que usted pueda convivir? ¿Hay gente con la que usted pueda hablar? Sí, uno. ¿Quién? Mi vecino. Ah, caray, pues voy a platicar con su vecino, digo, para ver cómo le hacen, para desarrollar amor, paciencia, no sé, aguante. Y le dije, ¿y su vecino cómo es? Es sordomudo. Dije, por ahí viene empezado. Imagínense, le gritaba al mudo, con todo respeto para ellos, por su incapacidad. No, pues ni en cuenta. Por eso le dije esto, amados, el pecado arruina. ¿A cuántos de aquí los han corrido de un trabajo por su carácter? No le va su mano. A mí me corrieron por mi carácter de alcohólico. Yo sé lo que es eso. Ese es el gran problema que tiene el hombre. Dios nos abre puertas en diferentes instituciones, diferentes trabajos de empresas privadas. ¿Quién nos cierra las puertas? Diga, mi carácter. ¿Por qué? Por tu pecado. ¿Conviene que el pecado nos domine, amados? Aquí estoy para darte un mensaje de Dios, matrimonios, jóvenes, adolescentes, profesionistas, servidores. Aquí estoy para darte un mensaje, para decirte, ¿quieres verdaderamente ser libre del pecado? Tienes que aceptar, humillarte, que es en el poder de Dios, que serás libre. Donde estás trabajando ya no te van a despedir. ¿Por qué digo esto? Por lo que dije de los trabajadores. Tu matrimonio va a estar bien padre, te la vas a llevar bien suave todos los años que Dios te dé. Como adolescente, joven, vas a ser muy bendecido, porque por el poder de Dios estarás, mientras seas soltero, soltera, sujeta a tus padres, los vas a honrar. Y te puedo decir muchas cosas más, pero el pecado arruina la vida, y si no te arrepientes en vida, ¿a dónde nos vamos? Yo no lo escribí, Romanos 6:23, la parte B. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Qué quiere decir muerte? Separación eterna de Dios, o por la eternidad estar separados de Dios. Y ya para qué le digo lo demás, usted ya lo ha escuchado muchas veces. ¿A dónde nos vamos? Entonces, el poder de Dios para vencer o derrotar al pecado, el poder de Dios para vencer o derrotar el pecado, actúa por el Espíritu Santo, obra por el Espíritu Santo, a través de la obra de Jesús y nuestra obediencia. Obra por el Espíritu Santo a través de la obra de Jesús y nuestra obediencia. ¿Dónde entra este poder? Vayamos por favor, Efesios 1, 13 y 14. ¿O cómo entra en mí este poder? Vaya por favor, Efesios 1, 13 y 14, de favor. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para todos. Dice, y esto mismo sucede con ustedes. Habla de los creyentes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Enseguida dice, síganme con atención por favor, por medio de Él, Jesús, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Verso 14, el Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu Santo, fíjese bien, para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. De acuerdo a lo que enseñan Efesios 1, 13 y 14, cuando una persona es instruida en el arrepentimiento, pero un arrepentimiento bíblico, cuando una persona es instruida en el arrepentimiento conforme a la Biblia, que no es remordimiento, sino un cambio de mentalidad y de propósito y de irse al Señor, repito, cuando una persona es instruida en el arrepentimiento, muerte, resurrección de Jesús, y acepta por la fe estas verdades,
por la gracia de Dios, en el instante o tan pronto como renuncia a sus pecados y le entrega su vida a Dios en Cristo, en ese instante, ¿qué cree que sucede? Es sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué sucede en ese instante? Es sellado con el Espíritu Santo. Si alguien se pregunta, ¿qué es sellado, hermano? Sellado del vocablo griego esfragizo, S-F-R-A-G de gato y Z-O. Esfragizo. Su significado en nuestro idioma es propiedad y seguridad. Propiedad y seguridad. Se lo digo de una manera más comprensible. Dicho de otra manera, todo genuino creyente en Dios recibe el Espíritu Santo como evidencia, señal o rasgo de que pertenece a Dios. Eso quiere decir sellado. Lo vuelvo a decir. Todo genuino creyente en Dios, así sea un niño, una niña, un adolescente, la edad que sea, todo genuino creyente en Dios que recibe el Espíritu Santo como evidencia, señal o rasgo de que pertenece a Dios. Y síganme entendiendo, por favor. Y de que será protegido o cuidado, y de que será protegido o cuidado con seguridad por el Señor hasta el momento en que recibe su cuerpo glorificado. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero nada más aquí hay 4 o 5 cristianos, ¿no? Pensé que iba a decir, Por eso cuando a usted le lleguen enseñanzas, conferencias, que hay un montón en YouTube y que dicen, la salvación se pierde, usted es cristiano, diga, mentira. ¿Le han llegado esas enseñanzas falsas? Es que la salvación se pierde. Y yo pregunto, ¿cuál salvación? Si ni eran salvos. No, amados, tú y yo, cuando recibimos a Jesús, primero le dimos la espalda al pecado, ya no practicamos pecados. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. En ese instante, ¿qué hizo Dios el Padre? Diga conmigo, me selló. Diga, yo tengo un sello. Y ese sello dice que yo le pertenezco a Dios. Y ese sello dice que Dios me va a cuidar hasta que me dé mi cuerpo glorificado. Ahora ya puede decir, ¡ah! No lo estoy motivando, pero es una reacción normal de cuando recibimos esta verdad, porque sin ofender a nadie, pero las ovejitas así somos, estamos así como, ¿what? ¿Qué? ¿Así? No, de veras, así, con todo cariño, amor y respeto, te lo estoy enseñando. Pero amados, esta verdad ya es para que vivamos felices de aquí para adelante. Que no hay leche para la chata, felicidades, estar feliz. ¿Qué desayunar, amor? Pues unos frijoles parados, gloria a Dios. Ya cuando esté en el cielo me voy a meter unos filetazos impresionantes. Vino tinto, y no estoy mintiendo, ahí está en Isaías. Dice que las comidas son muchas, pero una de ellas dice que serán tuétanos. No esos huesos con grasa, no, guácala, eso no. No, tuétanos las mejores carnes, los mejores cortes, tu copita de vino tinto, órale, mijo, para que no se te suba el colesterol. Ahí dice, no lo estoy inventando. Jesús dijo, yo me voy porque les voy a preparar moradas. Yo investigué qué quiere decir moradas, quiere decir residencias. No son departamentos del Infonavit, con todo respeto. No, unas casotas. Imagínate, tu calle va a ser de oro. Oigan, no, llegan los ladrones y me van a arrancar la calle. Ahí no están los ladrones. Hay una pura gente santa, justa. Todo esto que te estoy diciendo es dentro de las muchas cosas, lo que da a entender es sellado. Es como una garantía. Por eso tú y yo no temamos a nada, vivamos contentos, estemos en paz. Y ansiosos, Señor, ya vente, ya me quiero ir para allá, para mi casa. Y todo esto que te vengo enseñando para darte textos bíblicos y que tengas todavía fundamento donde tener tu fe. Te leo, por ejemplo, San Juan capítulo 10, verso 29.
San Juan capítulo 10, verso 29, leo la Reina Valera 2015, Reina Valera 2015, dice, mi Padre, está hablando Jesús, que me las ha dado. ¿A quiénes le dio el Padre a Cristo? ¿A quiénes le dio? Diga, a mí, porque aquí está hablando de ti, de mí, está hablando del rebaño de Dios. Repito, dice, mi Padre que me las ha dado, que dice Jesús, es mayor que todos. O sea, con el poder que nadie lo va a alcanzar, con el poder que nadie lo va a superar. Dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. ¿Qué es arrebatar? Quitar de las manos de mi Padre. Pregunto, ¿un cristiano, una cristiana se pierde? Denle un aplauso al Señor. A él la gloria. Tú ya eres su hijo, ya eres su hija. No te vas a perder. Jamás te vas a perder. Si no obedecemos, eso sí, va a sacar la varita, ¿verdad? Lo de nuestro papá. Decir, ay Arturito, te portaste mal, la verdad, te la vuelta. Te voy a dar 3. Para que agarres tu patín y te vengas para acá. No es para allá, hijo, no es a la derecha, es a la izquierda. Aquí es el caminito, mi vida. Órale, va a sacar la varita. Pero gloria a Dios por la varita, ¿no? Pero bueno, mejor obedezcamos y así Él nos saca la varita. Continúo. Todo ser humano creyente en Dios, que tiene el poder de Dios, actuando en su ser interior, jamás vuelve a practicar pecados. Vean lo que les estoy enseñando. Y esto es por el poder de Dios, ¿eh? Todo ser humano creyente en Dios, que tiene el poder de Dios, actuando en su ser interior, jamás vuelve a practicar pecados como iras, avaricias, cualquier otra transgresión, etc. Atiéndame aquí con atención, por favor. De vez en cuando cae, como cuando por algo donde caminamos perdemos el equilibrio y damos contra el piso u otra cosa, pero ya no practicamos pecados. ¿Me dio a entender? Por eso busqué esta definición de caer. Repito, de vez en cuando y cada vez más lejos, entre más nos congregamos, más le cantamos a Dios, más oramos, más estamos en la Biblia, menos caemos en pecados. Se lo digo con experiencia. Repito, de vez en cuando cae. ¿Quién es el que cae aquí? ¿El cristiano, la cristiana? O como cuando por algo donde caminamos perdemos el equilibrio y damos contra el suelo u otra cosa, pero ya no practicamos pecados. La razón, si lo quieren notar, la razón, el Espíritu Santo nos da el vigor espiritual necesario. El Espíritu Santo nos da el vigor espiritual necesario para desarrollarnos, ser estables y crecer hasta la madurez. Te lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo nos da el vigor espiritual necesario para desarrollarnos, ser estables y crecer hasta la madurez. Hace años, un hermano que hoy es pastor en una casa de oración, pero hace muchos años, en una reunión que tuvimos de pastores, ya en la convivencia me dijo, oye Arturo, el Espíritu Santo cuando entra en nosotros es niño como nosotros. Y ahí estaba el pastor Olivares, ahí cerca. Y no porque estaba él, mi respeto para él, no, pero es algo que yo ya había puesto en mi corazón. Mi respuesta fue esa: el niño eres tú, el Espíritu Santo no. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No es Dios? Entonces, como este hermano estaba empezando, entonces para que me entendiera, le dije, mira, el Espíritu Santo ya es adulto. Tú eres niño, el Espíritu Santo ya es adulto. Por eso cuando entra en un niño, yo le dije, así como tú que estás empezando, y ya lo prediqué un miércoles, si no lo ha escuchado quién es un niño, lo puede escuchar, ¿no? Es alguien que empieza, no sé, con todo cariño para los que estemos aquí reunidos en esta mañana o asisten a esta iglesia, que tienen un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 3 años, 4 años, pues todavía son niños, niñas, pero es normal. El Espíritu Santo ya está en ti y Él es adulto, Él es Dios. Y Él es el que te está animando, Él es el que te está ayudando, Él es el que te está recordando. Si tú empiezas ya a leer la Biblia, si tú estás poniendo atención en las predicaciones, Él es el que te está trayendo a la mente todo esto, y es el que hace que vaya manifestándose en ti todo lo que dice la Biblia, porque no es en tus fuerzas, es en el poder de Él. ¿Me estoy dando a entender, amados? Por lo que estoy enseñando aquí, lo que te estoy diciendo
parte del Señor aquí, que Él es el que nos da el vigor espiritual necesario, o lo que ocupemos, para desarrollarnos, ser estables y crecer hasta la madurez. Aquí han venido personas iracundas, pero yo digo, ¿qué? ¿Ocotlán será el número 1 de iracundos o qué? No, es que donde quiera que voy me los encuentro. Un día llego a la central de camiones aquí de Ocotlán y estaba un joven ahí y ya ve que ponen filas, no sé cómo decirle, estos a Guadalajara, estos a La Piedad, ¿no? A los pueblos, pues no llegan los camiones, ¿no? Y me acerco a un joven y le digo, oye, perdón, ¿me puedes decir si está en la fila a Guadalajara? Sí, ¿y qué? No, perdón. Yo dije, caray, pero bueno, aquí han venido gentes, con una ira impresionante, que después me dan testimonio. Me dijo una señora hace años que venía aquí, oiga pastor, yo no sé cómo dice, pero siempre que me hablaba un familiar cercano a ella y me hacía enojar, yo explotaba. Y dice que anoche me habló y me hizo enojar y yo iba a explotar. Yo no sé quién tapó mi boca. Le dije, yo sí sé quién. Yo sí sé quién. Se llama Espíritu Santo, hermanita. Denle gloria a Él. Y ya no va usted a gritar. Ahora va usted a ser muy amable. Sigo leyendo, sigo enseñándoles, sigo con esta enseñanza. Todos los personajes en la Biblia, por lo que dije últimamente, todos los personajes en la Biblia mostraron alguna debilidad en su vida cristiana. Pero todos fueron fortalecidos por el Espíritu Santo debido a su fe en Dios y en las Escrituras y dejaron esa debilidad. Repito, todos los personajes en la Biblia, porque estoy diciendo esto por lo último que dije, que el cristiano cae en alguna debilidad, pecado, etcétera, etcétera, pero avanza. Entonces, repito lo que dije anteriormente, todos los personajes en la Biblia, o casi todos, mostraron alguna debilidad en su carácter, en su conducta, pero todos fueron fortalecidos por el Espíritu Santo debido a su fe en Dios y en las Escrituras y salieron de esa debilidad, salieron de la edad infantil cristiana, etcétera, etcétera, y llegaron a la madurez. Por darles un testimonio rápido, ahí voy a leer la versión Reina Valera en San Mateo 26, 69 al 75, un pasaje muy conocido, pero que nos va a ayudar a comprender lo que les estoy enseñando en este momento. Repito, San Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, y dice el verso 69, leo la versión Reina Valera, si gusta lo leemos en voz alta. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo. 70, mas él, Pedro, negó delante de todo, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él, Pedro, a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72, pero él, Pedro, negó otra vez, que juramentó, no conozco al hombre, dijo Pedro. Verso 73, un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, pues aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74, entonces él comenzó ¿qué? A maldecir, a decir palabras groseras, etcétera, etcétera, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. ¿Qué dice el verso final? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Este fue Pedro. Pero si lo llevo al Antiguo Testamento, ¿qué no Elías, un profeta que Dios usaba con poder, que hacía caer fuego del cielo, no cayó en depresión? Que dijo, mátame, y ya no quiero. No, ya no quiere seguir. Está bien. Vete a este rancho, vas a ungir a Eliseo, porque él va a ocupar de profeta. Como ya no quiere ser el pastor, pues ahí por andar de deprimidón y muchas cosas más. Muchísimos personajes en la Biblia, me puedo pasar en esta parte de la conferencia hablándole de muchos más, pero continúo con el testimonio de Pedro. Sigamos leyendo ahora para comprender lo que le estoy tratando de comunicar, que aunque Pedro cayó en este pecado, porque negar a Jesús era irse al infierno.
pero para irle enseñando sobre esta parte de que un cristiano o cristiana cae, pero ya no se queda ahí, y que desarrolla, crece y madura. Pedro, cuando creció su fe en Dios, y cuando nuestro amado Jesús le profetizó de qué manera iba a morir, Pedro ya no tuvo más ninguna debilidad. Porque Pedro tenía muchas debilidades. Repito, cuando Pedro creció en su fe a Dios y nuestro Señor Jesucristo le profetizó de qué manera iba a morir, Pedro ya no manifestó ninguna debilidad. ¿Qué manifestó Pedro? Gozo por el privilegio de que iba a morir. ¿A causa de quién? De Cristo. De Cristo. Ahí lo leemos si gusta en San Juan capítulo 21, versículos 18-19. Nuevamente leo la versión Reina Valera 60. San Juan capítulo 21, versos 18 y 19. Aquí le está hablando nuestro amado Señor Jesús a Pedro y le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías o te ponías tu ropita e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, de la tercera edad, 80, 70 años, extenderás tus manos ya de ancianito y te ceñirá otro. O sea, otro te va a poner el pantalón, la camisa y te va a llevar a donde no quieras. Imagínate que un adolescente, ya tú y yo, ya nomás, llévame donde quieras, hijo, sí, vamos a las nieves. Y todas las nieves es el lugar que menos quieres ir, pero allá te van a llevar o nos van a llevar, ¿no? Así le estaba diciendo a él. Pero a donde necesito llegar, verso 19. Esto dijo ¿quién? Jesús, dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Qué le dijo Jesús, nuestro Señor Jesús, a Pedro? Te van a crucificar. Eso es lo que le dijo. Vas a morir en una cruz, pero es para que me glorifiques y glorifiques al Padre. Les sigo enseñando. Los historiadores dicen que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza, porque así lo pidió él. Eso dicen los historiadores. No hay nada en la Biblia que diga esto. Pero ellos dicen que Pedro murió crucificado de cabeza, porque así él lo pidió. Y se dice también que cuando crucificaron a Pedro, crucificaron a su esposa de la misma manera. Déjeme decirle algo más que dicen los historiadores. Que cuando ya estaba Pedro y su esposa en la cruz, le decían los romanos: si niegas a Jesús, Pedro, y le decían a la esposa de él: señora de Pedro, si niegan a Jesús, no los crucificamos. Y la esposa, dicen los historiadores, que le decía a Pedro, al apóstol: Pedro, neguemos a Jesús, y así ya no vamos a morir así. Y dicen los historiadores que Pedro le dijo a su esposa: mi vida, solo van a ser unos segundos que vamos a sufrir. Unos segundos que vamos a sufrir antes de morir. Entonces soportemos, porque después viene el paraíso, viene la gloria. Pregunto, ¿Pedro creció? ¿Pedro salió de sus debilidades? Igual tú y yo, amado. Igual tú y yo, amado. Pero ¿en quién tenemos que poner nuestra fe? En el poder de Dios. En el poder de Dios. No hay nadie, adolescente, no hay nadie joven que te saque de tus debilidades si sigues cayendo en pecados, o tú que eres de la tercera edad. No hay nadie que te saque o te eche para afuera de tus pecados, los que practiques o los que caigas si ya naciste de Dios. El que practica pecados pues todavía no es cristiano, no es cristiana, pero caes todavía en pecados. El único que te va a sacar de ahí es el poder de Dios, no hay otro. Por ello, después que crees en Jesús, que eso hablaré después, por ello, después que aceptas en convicción lo que dice la Biblia, ¿dónde tiene que estar tu fe y mi fe? En el poder de Dios, en la potencia de Dios, en la capacidad de Dios, en la fortaleza que Él da. De otra manera es imposible salir de ahí. Ahora, para que el poder de Dios que actúa a través del Espíritu Santo lo experimentemos usted y su servidor, repito, para que el poder de Dios que actúa a través del Espíritu Santo lo experimentemos usted y su servidor, necesitamos hacer lo siguiente, o llevar a la práctica lo siguiente. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25, lo leo en la versión nueva traducción viviente. Gálatas 5:25, nueva traducción viviente, dice esta versión así: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu,
en cada aspecto de nuestra vida. ¿Quién nos dio vida a usted y a mí? Aquí, en lo que estoy hablando ahorita, el Espíritu Santo. Aquí, el Espíritu Santo. ¿Quién te regeneró a ti y a mí? El Espíritu Santo. Cuando tú y yo dejamos atrás el pecado, creímos en Jesús, vino la gracia de Dios, pero ¿quién nos vivificó? El Espíritu Santo. ¿Le enseño más aquí? Todo cristiano lo es por la generación obra toda del Espíritu Santo. Repito, todo cristiano y cristiana lo es o existe por la regeneración obra toda del Espíritu Santo. Por esta verdad, Dios dice esto del Espíritu Santo, de la tercera persona de Él. Si a través de mis operaciones, habla en primera persona del Espíritu Santo aquí, si a través de mis operaciones o actuaciones vives o experimentas la vida espiritual divina, repito, si a través de mis operaciones o actuaciones, lo estoy aplicando al Espíritu Santo, vives o experimentas la vida espiritual divina, sígueme en todo lo que los guíe, pastor. Sígueme en todo lo que los guíe, pastor. Pregunta, ¿quién guía a los cristianos? ¿Quién guía a los hijos de Dios? ¿Quién guía? Anótelo, Romanos 8:14. Romanos 8:14. Todos los que somos hijos de Dios, ¿somos qué? Guiados. ¿Qué quiere decir guiados? Pastoreados. O el que va delante de nosotros, mostrándonos el camino por el Espíritu Santo. Para esto, amado hermano, hermana, niño, adolescente, joven, adulto, tercera edad, ¿para esto qué? Para que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Tú y yo necesitamos tener textos bíblicos y convicción en nuestro corazón. ¿Necesitamos qué? Tener textos bíblicos en nuestro corazón. Y además, determinación para ponerlos por obra. ¿Y además qué? Determinación para ponerlos por obra. Si el Espíritu Santo, perdón, la palabra de Dios dice que mi esposa la trate bien, que yo la cuide, que yo le sea fiel, que yo sea amable con ella, cariñoso, que yo le dé tiempo, etcétera, etcétera. En muchas iglesias yo esposo cristiano. Si la Biblia dice eso, ¿qué creen que me va a decir el Espíritu Santo a mí que yo haga? Lo mismo. Entonces, si yo quiero que el poder de Dios sobre mí, ¿qué tengo que hacer? Seguir la guía o pastoreo del Espíritu Santo, y ahí se va a manifestar. Entonces yo seré amable con mi esposa, yo le dedicaré tiempo a ella, yo haré todo lo que me toque hacer a favor de ella, todo, incondicionalmente. Y ahí el poder de Dios estará actuando en mí. ¿Y cómo va a estar mi esposa? ¿Cómo cree que va a estar? Sana espiritualmente, sana emocionalmente, sana físicamente. Cada vez que tiene un dolorcito mi esposa, cualquier parte del cuerpo, oramos, y al 99% de una saca de ahí volamos, salvo excepciones, tiene que visitar un médico. Y a veces por la edad, porque ustedes saben que los años no pasan en balde, ¿verdad? Ya por la edad necesitamos llevarla con un médico, pero sucede así muy lejos. Pero todo tiene que ver, hermanos, con esto, de que nosotros, yo le doy una figura a nuestro esposo, pero aquí cabemos todos. Dios hace esto por su poder. Sigo enseñándole. La palabra de Dios, por lo que le hablé en estos momentos, la Escritura o la Biblia dice así, en Juan 16:13, nueva traducción viviente, Juan 16:13, nueva traducción viviente, no la parte de que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que han oído. Sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Por qué te leo este texto? Por lo que le dije anteriormente. El Espíritu Santo no tiene otra doctrina, el Espíritu Santo no tiene otros preceptos. No, el Espíritu Santo siempre se va a basar o se va a fundamentar en lo que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué dije todo ello? Porque para que usted y yo, o usted y mí, para ser más correcto, para que usted y mí actúe este poder de Dios, nosotros tenemos que seguir
lo que dicen las Escrituras, porque sobre ello el Espíritu Santo nos da a pasto de agua. Casi terminando, Romanos 6:16 nuevamente es el texto con el que entramos en esta conferencia. Romanos 6:16, la versión nueva Biblia dice: no comprenden, dice el apóstol Pablo a los creyentes de Roma, no comprenden que si ustedes se entregan a alguien como esclavos, ¿qué quiere decir esclavos? Uno que se entrega a la voluntad de otro. Esclavos, uno que se entrega a la voluntad de otro. Dice, sigo leyendo el verso, dice, los esclavizará. ¿Qué quiere decir los esclavizará? Los va a dominar, los va a controlar, los va a gobernar. Dice Pablo, para que les sirvan. Y enseguida dice, pueden escogerse el pecado y morir, obedecer y ser justos. Casi cerrando, el hombre, el ser humano, todo varón, toda mujer, no es independiente. ¿Lo sabía? Si no, ya lo supo. Claro, mucha gente engañada con el poder de mi mente, yo hago lo que quiero, no, te dañas. Te vuelvo a decir esta verdad. El ser humano, todos, nadie es independiente, o que regula, o se puede poner en orden a sí mismo. Repito, el ser humano no es independiente, o que se regula, o que se puede poner en orden a sí mismo. No, el hombre o la mujer necesita depender de otro. Repito, el hombre o la mujer necesita depender de otro. Por lo tanto, a quien determine obedecer es lo que en su conducta y carácter va a manifestar. Por ejemplo, nos domina el orgullo, nos domina el enojo, nos domina la avaricia, nos domina cualquier otro pecado. Escuche esto, lo domina su peor enemigo. Se lo vuelvo a decir, el que domina su orgullo, para darle a entender mejor, el que domina su orgullo, o el que lo domina, para ser más exacto, el que lo domina su orgullo, su enojo, su avaricia, o cualquier otro pecado que practica, lo domina su peor enemigo. ¿Sabía eso? Cuando el pecado lo domina, digo a mí, ¿quién nos está dominando? Diga, mi peor enemigo. El pecado solo te va a destruir, y a mí también. El pecado, lo único que nos va a llevar al final, si no lo dejamos, es a morir por la eternidad lejos de Dios. Y porque ya escuchamos, el único que nos hace libres del pecado es el poder o la capacidad de Dios que actúa en sentido absoluto. Sentido absoluto. Concluyo. ¿Quién gobierna nuestra voluntad? Para que hagamos una reflexión. Consigo una interrogación. Pregunto, ¿quién gobierna nuestra voluntad? Hagamos esa reflexión, por favor. ¿El pecado o la justicia? Y entiendo esta verdad para que reflexionemos a fondo. Usted y su servidor estamos bajo la adhesión de un gobierno. Repito, usted y su servidor estamos bajo la adhesión de un gobierno. Y ese gobierno está en el centro de nuestro ser. ¿Dónde está el centro de nuestro ser? ¿Nuestro corazón o nuestro ser interior? Oremos, por favor. Si gusta poderse vivir mucho mejor. Señor, te agradecemos por venirnos a enseñar a este día, esta mañana, en esta reunión, tu reunión, Señor, donde tú eres Dios y mi pastor. Venimos a ti a reconocer en primer lugar tu amor y también tu gracia. Es el gran favor tuyo para con nosotros los seres humanos. Espero, Dios, que por la gracia de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, a usted le haya sido revelado esta verdad en su corazón. Usted le haya sido revelado. Que usted está bajo el dominio del pecado o está bajo el dominio de la justicia. Pero es usted como yo. De acuerdo a ese poder que a usted lo gobierna lo domine, hoy venimos a decir Dios, si te gobierna el pecado, aquí estoy yo para ayudar. Si estás gobernado por el pecado, aquí estoy yo con mi poder para sacarte de él.
Usted tome una decisión. Yo sé que el pecado no lo va a soltar, ¿verdad? Yo lo sé. El pecador es obstinado, es terco, porque ama su pecado, se deleita en su pecado. Es como los platillos, las bebidas que le causan placer al comerlas, tomarlas. Yo le animo a que haga una decisión, pero es su voluntad. ¿Qué poder quiere que lo gobierne? Si usted, su servidor, nos gobierna el poder de Dios, es justo que digamos: Señor, gracias. Gracias. Soy lo que soy por tu poder. Pablo decía: soy lo que soy por tu gracia. Señor, soy lo que soy por tu poder. Esposo, esposa, su condición que tengo. Por tu poder, Señor. Solamente por tu poder. Soy lo que soy. Gracias, Cristo. Tú pagaste para que ese favor de Dios, ese poder de Dios, se manifestara en mí. Gracias. Muchas gracias.
Hermano, Dios le bendiga. Nos vamos felices y contentos. Esperamos cada uno de nosotros de tu justicia, de tu poder. Nos vamos a inscribir en el próximo servicio y todos los que se van a anotar para la reunión de jóvenes adolescentes, aquí nos espero. Que tengan buena tarde. Dios les bendiga.